Buenas tardes, verdaderas buenas tardes. Hoy aquí en Montevideo les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias con el gran Alejandro Gabart. Muchísimas gracias por esa presentación, ¿no? Es la verdad que una tarde preciosa y además la razón por la cual estoy acá es que hoy hay fútbol, una vez más. Ya nadie se acuerda porque ya clasificó Uruguay y ya quedó así como un poco en el olvido. Sí, bueno, pero no viene mal un partidito más de entrenamiento y poder ver un poco las piezas. Es como un amistoso. Yo creo. Bien. Bueno, lo que no es muy amistoso es el panorama nacional e internacional que tendremos que repasar el día de hoy. Empezamos por el nacional. Los diputados Amin Nifuri y José Luis Sabjian del Partido Nacional presentarán en el Parlamento un informe jurídico que fue solicitado al constitucionalista Augusto Durán Martínez, que señala una clara incompatibilidad entre el cargo que ocupa Álvaro Danza como presidente de ACE y su ejercicio como médico en varias mutualistas. Solicitarán la presencia en el Parlamento de la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, para pedir la renuncia de Danza. Sí, precisamente la ministra Lustenberg compareció hoy en el Parlamento para la discusión presupuestaria y en ese marco ratificó la existencia de varios informes jurídicos que señalan que no existe incompatibilidad en el caso de Danza. Enfatizó además que para el ministerio, en este caso, no existe conjunción de interés público-privado y ratificó su respaldo a la gestión que se viene desarrollando por parte del presidente de ACE. Bien, tendremos el desarrollo de esta información. Hay mucho más. Hoy mucho más, vamos con los titulares. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, defendió la transición realizada por la administración de la calle Pou y reafirmó que se entregó toda la información, incluyendo la relativa al juicio planteado por el caso Pluna, que derivó en un embargo de cuentas en Luxemburgo. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, presentó hoy el decreto del Poder Ejecutivo que define la gobernanza para asegurar la implementación de la Estrategia Nacional de Riego. La ANEP buscará llegar al año 2029 con 100.000 niños y niñas atendidos por los centros de tiempo pedagógico extendido en educación inicial y primaria y llevar a 122 centros de enseñanza media en esa modalidad. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que su ministerio recibió una asignación presupuestal que está acorde con la situación económica del país y que obliga a ser responsables y aprovechar cada peso asignado. El gobierno de Venezuela está trabajando para normalizar las relaciones diplomáticas con Uruguay y en ese marco designó recientemente a Pedro Sassone García como jefe de la sección consular de su embajada en Montevideo. Israel llevó a cabo este martes un ataque contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha, en el que murieron 6 personas en una operación que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó de precisión quirúrgica contra los líderes del grupo palestino, aunque ninguno resultó afectado. El primer ministro de Nepal presentó su renuncia y el gobierno levantó la prohibición de las redes sociales, una de las causas de la ola de protestas y el levantamiento que afecta al país y que ha dejado hasta el momento 19 muertos, decenas de heridos y la destrucción de edificios públicos y varias residencias de gobernantes. Bien, y como es habitual, ustedes pueden seguir esta emisión a través de la señal de aire 6.1, también en tvciudad.uy en internet y por supuesto a través de la señal de YouTube. Por otra parte, pueden escucharnos también como es tradicional en el 107.7 de FM, Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Ahora nos vamos a exteriores, Natalia. Sí, nos vamos a exteriores y vamos a establecer el contacto en primer lugar con Mariana Abreu. El otro día, Mariana, estabas allí frente a la Torre Ejecutiva cuando el secretario de la Presidencia se comprometió con las organizaciones sociales que marchaban en conformar una comisión que hoy se está llevando adelante. Así es, Natalia, el saludo para todos. Aquí en la Torre están reunidos como parte de esta mesa de trabajo que mencionabas el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, pero también otras autoridades del Ministerio del Interior, de INAU, de INMujeres y representantes de los colectivos sociales que justamente plantean buscar soluciones más abarcativas a la problemática de violencia de género, sobre todo después de este caso de violencia vicaria en Soriano. Así que en un ratito vamos a venir con lo que está sucediendo allí. Seguramente alguna de las voceras de los colectivos va a dar su palabra y esperemos que autoridades hagan lo mismo.
Bien, y ahora vamos al Parlamento, una intensa actividad allí en el Palacio Legislativo. Por ejemplo, autoridades del Ministerio del Interior y del Instituto de Rehabilitación estuvieron por allí. Martín Duarte, adelante. Así es, estuvieron compareciendo aquí en comisión a propósito de este llamado impulsado por el senador Luis Alberto Heber. Estamos con Ana Juanche, la directora justamente del INR, para estar conociendo cuáles fueron las características de esta convocatoria. Ana, gracias por recibirnos. ¿En qué consistió esta convocatoria? ¿Había preocupación por parte del senador y de la comisión a propósito de las fugas que se transitaron estos últimos meses? ¿Qué tipo de preguntas se les realizó? Buenas tardes. Sí, fuimos convocados, concretamente el Ministro del Interior y el equipo del Instituto Nacional de Rehabilitación, para brindar información acerca de los episodios de fugas que transcurrieron en el contexto de esta administración de gobierno. Allí presentamos los datos, también el estado de cada una de esas situaciones. Son 16 fugas entre el 2 de marzo de 2025 y el 20 de agosto de 2025. De las 16 fugas se produjeron 15 recapturas y está pendiente solamente una persona, que fue la última fuga del Penal de Libertad, que ya tiene requisitoria a nivel nacional e internacional. ¿Hay características comunes de esta fuga o cómo analizan esos datos más allá de lo que ha sido, en este caso, de recapturar a los reclusos que se fugaron? ¿Qué análisis se hace de la situación y por qué se han dado en este número, ¿no? No, son situaciones todas muy diversas, no guardan ningún patrón similar unas de otras. Lo que sí nos interesaba dejar claro es que no hay ninguna alarma ni ninguna situación divergente, digamos, del comportamiento que han tenido las fugas en la serie interanual. Si uno mira desde 2016 a la fecha, podemos ver que en 2020 se produjo el pico más alto de fugas, con 45 a nivel de todo el sistema penitenciario nacional. Las del año pasado fueron 18, este año vamos 16, pero bueno, del año pasado hay todavía 2 pendientes de recaptura. Nosotros hemos conseguido solucionar todos los eventos y todavía tenemos solamente ese pendiente. Juanche, ¿ante esto ha sido necesario cambiar la estrategia de seguridad del instituto o están esperando que avancen las investigaciones? La estrategia de seguridad no, nosotros somos plenamente conscientes cuáles son las vulnerabilidades que produjeron esos episodios. Básicamente guardan relación con algún déficit de personal, sobre todo en los procedimientos de control y en los puestos fijos. También en ese sentido ya lo habíamos percibido y tomamos medidas urgentes tendientes a incorporar mayor cantidad de personal. A partir del 1 de septiembre hay una nueva tanda de agentes penitenciarios que se están formando, estará lista para incorporarse al trabajo 6 meses posteriores, y el 1 de noviembre ingresará una tanda de operadores penitenciarios. Con eso estamos dando una primera respuesta. Además, tenemos que tomar en cuenta que la Ley de Presupuesto Nacional, el proyecto de ley, presenta la creación de 1000 nuevos vacantes, 500 policías, 500 operadores penitenciarios, para sumar justamente a esta estructura de recursos humanos, además de todas las medidas relacionadas con fortalecer la tecnología para la videovigilancia, cámaras, escáneres, cableados, que de alguna forma también sofistican los procesos de control. ¿De cuántos funcionarios hablamos a partir de septiembre? A partir de septiembre son 224 más 88 y 300 funcionarios, un poco más, que estarán incorporándose a partir de los primeros meses del año que viene. ¿Hay conformidad del mensaje presupuestal a propósito de la incorporación de este tope que usted manejaba de 500 funcionarios cuando el sindicato, los operadores penitenciarios reclamaban 2000 alrededor? En realidad no son 500, son 1000 nuevos funcionarios a partir de la Ley de Presupuesto Nacional. Nosotros habíamos hecho una estimación un poco superior a esa. Entendemos que tenemos nuevas posibilidades a partir de las sucesivas leyes de rendición de cuentas para poder corregir y para poder seguir aumentando la dotación necesaria. ¿Hay desafíos a nivel de infraestructura? ¿Se plantea algún cambio en ese sentido? Sí, hay desafíos múltiples. Por ejemplo, nosotros tenemos
el desafío de inaugurar 3 unidades nuevas que la administración anterior licitó bajo modalidad de participación público-privada. Estas son en la localidad de Libertad, son 3 unidades de 460 personas. No obstante, el personal para esas unidades no fue previsto, con lo cual nosotros estamos incorporando ahora esta tanda de funcionarios, tanto policías como operadores, para poder también hacer algunas sustituciones en las unidades, porque no podemos inaugurar unidades nuevas con personal que no tiene experiencia, ¿verdad? También se va a inaugurar en marzo del año que viene, en abril del año que viene, la unidad también de participación pública o privada, la nueva unidad de mujeres con 854 plazas en Punta de Rieles. Y bueno, y tenemos también para esta administración el desafío de construir nuevas plazas. Estamos en diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas para eso. Juancho, desde el Partido Nacional señalaban que en el articulado del presupuesto no está especificado descentralizar el INR. ¿Esto va a estar contemplado? Estamos trabajando en una ley de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Ese proyecto, el primer avance del proyecto de ley está listo, lo trabajamos en el marco del Ministerio del Interior. Ahora iniciamos algunos diálogos con otros actores de gobierno y confiamos que prontamente va a ser presentado ante el Parlamento. Otro de los elementos que estuvo sobre la mesa tiene que ver con la insalubridad de los trabajos en cárceles. ¿Cómo ve esa cuestión y si es algo que se está analizando? Sí, nosotros estamos analizando, de hecho tenemos mesas y diálogos permanentes, tanto con los sindicatos de funcionarios civiles como con los diversos sindicatos de funcionarios policiales. Sabemos de las necesidades, entendemos los planteos que realizan y bueno, y estamos en ese sentido manejando dialogadamente las diferentes alternativas. Gracias. Bueno, Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, a la salida de lo que fue esta comparecencia en Comisión de Seguridad aquí en el Senado, mucha actividad, así que los convocamos en un ratito. Gracias, Martín, estaremos atentos. Mientras tanto, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que se entregó toda la información relativa al juicio planteado por el caso Pluna. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, había dicho que las actuales autoridades nunca fueron informadas por las anteriores acerca de un embargo contra cuentas uruguayas que se ejecutó en Luxemburgo. Lo concreto es que nosotros nos reunimos en el mes de enero. Se nos entregó una información en documentos electrónicos y una información en documento papel. En ninguno de los dos casos, o sea, se nos informa de los arbitrajes, de todos los arbitrajes, del estado de los arbitrajes, pero no se nos informa de que se había iniciado un proceso de ejecución en Luxemburgo. ¿Por qué no se hizo cargo de dar toda la información? Y lo dieron, miren que lo dieron, hay un comunicado de Presidencia que si quieren lo recuerdan, habiendo cuenta de la situación que se había acordado con la empresa para evitar un juicio internacional. Bueno, comenzamos el desarrollo de la información desde estudios. El diputado Amin Nifuri del Partido Nacional dijo que son varias las ilegalidades e inconstitucionalidades que se verifican en el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza, quien simultáneamente desempeña trabajos en el sector mutual privado. El legislador habló de un informe jurídico elaborado por el constitucionalista Augusto Durán Martínez que establece la incompatibilidad para el ejercicio del cargo, pero adelantó que existen otros documentos en el mismo sentido. Primero nosotros acá venimos paso a paso y trabajando responsablemente. Nosotros no nos apuramos, nos vamos haciendo de distintos informes jurídicos que son contundentes porque no es agarrado de los pelos una cosa sola, son varias ilegalidades e inconstitucionalidades del presidente de ACE. Vamos paso a paso, esperemos que lleguen los informes, también vamos a pedir un informe cuando esté integrada en su totalidad algún informe de la JUTEP al respecto y bueno, y en la medida de esas respuestas iremos viendo los pasos que vamos llevando adelante con el diputado. ¿Cómo está la situación en servicio civil? ¿Se sabe algo de eso? Bueno, no, en ese caso no lo hemos tenido en cuenta todavía, pero no descartamos pedir informe a los distintos lugares. Bien, y en relación a este tema, la ministra de Salud Pública, Cristina Leustenberg, reiteró el total respaldo del gobierno a la gestión que desarrolla el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, Álvaro Danza. La jerarca ratificó que no existe incompatibilidad para el ejercicio del cargo ni conjunción de interés público-privado,
pese a su trabajo en el sector mutual, como lo señalan varios informes jurídicos que solicitó el Ministerio. Creo que son informes claros. El estudio y el doctor Del Piazzo, creo que su trayectoria y su formación en Derecho Administrativo lo avala. El informe jurídico del MSP hemos tratado de ser y tiene todo el respaldo político de nuestro lugar que hoy ocupamos para decir que en esto no hay conjunción de intereses hasta que otro informe podamos analizarlo. Lo que más nos interesa es que hace que llamativamente, siempre está en la discusión pública y quizás no por resolver los problemas que sí hoy está abocado el doctor Danza. El gerente general tiene una dedicación full time y yo sí le aseguro a la ciudadanía que el doctor Álvaro Danza tiene una dedicación casi full time para resolver los 421.000 tiempos de espera que tiene todavía pacientes y usuarios de ACE, en la descentralización de ACE, en los 330 niños que nos encontramos los primeros días de marzo en lista de espera para ser operados de una catarata, de un estrabismo, para ver cómo se pueden resolver el SAME 105 y la atención tiempo dependiente, cómo se puede fortalecer y ha recorrido casi todos los lugares del país. Así que eso es lo que hoy nos tiene que abocar y estaremos con nuestras funciones que hoy tenemos de ser ministra para todos los ciudadanos del país, estar muy atentos a cualquier observación que se pueda hacer, pero al día de hoy ratificamos la actuación del doctor Danza al frente del directorio de ACE. Bien, cambiamos de asunto. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, defendió la transición realizada por la administración de la calle Pou y reafirmó que se entregó toda la información, incluyendo la relativa al juicio planteado por el caso Pluna, que derivó en un embargo de cuentas en Luxemburgo. Sí, Delgado enfatizó que un informe de presidencia publicado en la página web oficial daba cuenta sobre el diferendo con la sociedad anónima Lara, inversora de Pluna. Hay una solidez económica que no era la que había en el 2019, que permite avanzar en una cantidad de puntos. Y tiene que ver con las actitudes, cómo uno enfrenta la responsabilidad cuando le toca gobernar. Cuando le toca gobernar no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hacer lo que debe. Nosotros en el 2020 podíamos haber culpado de una cantidad de cosas al gobierno anterior, que nos dejó menos salarios, con menos puestos de trabajo, un país estancado, con bajas exportaciones. Y la verdad, lo que tratamos es mirar para adelante. Tuve una pandemia, condicionó el país, al mundo lo condicionó, 2 años por lo menos. Tuvimos una sequía que un año impactó muchísimo en la producción y en el empleo también. Pero nunca echamos culpas ni buscamos excusas, hicimos lo que teníamos que hacer. No es la actitud que está teniendo por lo menos algunos integrantes de este gobierno, y me preocupa mucho también el presidente del Frente Amplio, porque viene reiteradamente con este relato de la herencia para justificar por qué no hacen lo que tienen que hacer. En la transición, como dice Jorge Díaz, ayer criticaba el caso de Lara y Pluna. Mire, nosotros tuvimos 5 reuniones en la transición del 2019, no nos quejamos. Esta transición creo que fue mucho más fluida que la anterior y en realidad todo el proceso de Pluna tiene mucho que ver con algo generado en los gobiernos del Frente Amplio. Si no se hubiera generado todo el tema Pluna, más algunos nombres que ustedes ya lo conocen, de la forma que se vendió, de las complicaciones que generó, no hubiéramos tenido estos coletazos hasta el día de hoy. Pero el Partido Nacional se hizo cargo de esa deuda. No, porque no es el Partido Nacional, el gobierno. El gobierno se hizo el gobierno es institucional. Por eso. ¿Y por qué no se hizo cargo de dar toda la información? Y lo dieron, miren que lo dieron. Hay un comunicado de presidencia que, si quieren, lo recuerdan, habiendo cuenta de la situación que se había acordado con la empresa para evitar un juicio internacional. Bien, pasamos a otro tema. El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional dijo a MBD Noticias que su partido votará el proyecto de presupuesto quinquenal, aunque planteó varios reparos sobre el paquete impositivo. El legislador afirmó que la discusión parlamentaria se sustentará en base a acuerdos parciales.
yo siempre digo, el presupuesto nacional es el presupuesto del Estado, no es el presupuesto del gobierno. Y con mucho más razón creo que esta expresión cobra vigencia cuando, como todos sabemos, asistimos a una novedad y es que el Poder Ejecutivo no tiene mayorías propias, en principio, el partido de gobierno en la Cámara de Diputados y por lo tanto en el Parlamento. Eso nos obliga a todos, al gobierno y a la oposición, a buscar entendimientos, a tratar de encontrar acuerdos. Nosotros tenemos en ese sentido la mejor disposición. Es más, el Partido Nacional creo que ya dio un paso más que capaz que a más de uno lo tomó por sorpresa. Desde antes que se empezara a tratar el presupuesto dijimos vamos a votar a favor en general. Sí. Para que el país no quede sin presupuesto, porque eso sería una pésima señal, hacia adentro y hacia afuera, hacia los agentes económicos y hacia los mercados internacionales. Después tenemos que trabajar todos para que el presupuesto valga la pena, para que sea un presupuesto que sea el mejor posible, que tenga contenidos que le sirvan al gobierno, que le sirvan al país. Y eso nos va a demandar acuerdos parciales. En otro orden, Abdala respondió los cuestionamientos realizados por la actual presidenta de INAU, Claudia Romero, quien manifestó que el instituto cargaba con un importante déficit heredado de la pasada administración. Por suerte que dejamos el INAU con déficit. A ver, porque si quedó el INAU con déficit es porque se gastó más de lo que estaba proyectado en la atención de la niñez. Durante los 5 años pasados, tú te acordarás que la directora del Frente Amplio, que la aprecio mucho, Natalia Argencio, tuvimos una excelente relación, pero bueno, esto es política, y el propio Frente Amplio en el Parlamento nos reclamaban que nosotros le devolvíamos plata a rentas generales. 5 años estuvieron así. Los hechos demostraron que no era así, porque no solo tuvimos un presupuesto más grande que el que recibimos, desde el punto de vista de los créditos que aprobó el Parlamento, sino que además por la vía de los refuerzos presupuestales, abrimos más CAIF, invertimos más en la niñez. Y claro, y ahora hay que mantener, por supuesto, ese incremento presupuestal que se dio por la vía de los hechos. Ahora eso le llaman déficit. Yo creo que déficit puede tener una empresa pública, una empresa comercial del Estado. Cuando hablamos de déficit en el MIDES o en el INAU, hablamos de que se gastó más dinero del previsto en la atención de los niños, en este caso. Y en otro orden, Pablo Abdala fue muy crítico con la propuesta impulsada por el Frente Amplio de derogar la ley, la llamada ley de tenencia compartida. Sí, sobre este tema, Abdala considera que la iniciativa es de mal gusto y reaccionaria. Estoy en contra de la derogación de la ley de tenencia compartida. Me parece hasta de mal gusto, lo digo con mucho respeto, me parece una actitud reaccionaria que se haya planteado ahora esa derogación a partir de esta tragedia que ocurrió, porque no tiene absolutamente nada que ver y porque además, de la misma forma, yo participé de ese debate en el año 2023, que en aquel momento se le hacían decir cosas a la ley de tenencia compartida que la ley de tenencia compartida no decía, que ahora se sigue insistiendo con lo mismo. La ley de tenencia compartida respeta el artículo 34 del Código de la Niñez tal como está. Cuando padre y madre se separan, bueno, se va por el camino del acuerdo de voluntades y si no, decide el juez. Y el juez, con esta ley, no ve recortada ninguna de sus potestades y siempre se pone por delante el interés superior del niño. Lo que la ley hace simplemente es establecer procedimientos para que se haga efectivo lo uno o lo otro, o el acuerdo entre los cónyuges o eventualmente lo que el juez decide, nada más. Bien, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, presentó hoy el decreto del Poder Ejecutivo que define la gobernanza para asegurar la implementación de la Estrategia Nacional de Riego. El decreto define un rol protagónico para la Corporación Nacional para el Desarrollo como articulador para la ejecución de la estrategia y Sánchez dijo que hay que tomar la experiencia del sector arrocero y trasladarla hacia otras áreas productivas como granos y forrajes. El hecho de poder contar con una política pública que permita una ventanilla única para los distintos proyectos de riego que se puedan generar, apalancar esas inversiones con promoción de inversiones y con la generación de unas tarifas diferenciales de energía eléctrica para que puedan hacer viable este tipo de emprendimientos es clave porque incrementaría la productividad del sector granero del Uruguay. Se estima que si nosotros lográramos tener más riego, podríamos duplicar la producción de maíz, por lo cual eso implica más trabajo, más producción, mejor productividad y, por supuesto, una inserción internacional más acorde. Ese es en ese marco que nosotros creamos, en el decreto que acaba de firmar la semana pasada el presidente de la República, una comisión interministerial para estructurar distintos proyectos de riego que se puedan dar en el país, que lo que toma es la experiencia de las últimas décadas, donde hemos trabajado muchísimo, pero donde el Uruguay no ha avanzado sustantivamente en una política de riego consistente. Y ese es el camino que estamos llevando adelante porque estamos convencidos de que con el riego el Uruguay puede incrementar su producción, generando más trabajo, más empleo y más actividad económica.
Y cambiamos de asunto. El conflicto en Conaprole tuvo en esta tarde de martes una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la que participaron representantes de la industria láctea, de los ministerios de Industria y Ganadería, así como de la Federación de Trabajadores, el PIT-CNT, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y la propia cooperativa. El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández Seco, adelantó que podrían volver a reunirse el próximo viernes. Cada uno planteó de forma muy sucinta su visión sobre el conflicto y los elementos que lo provocaron. Y ahora lo que quedamos es en pasarle al Ministerio 2 o 3 temas para ser tratados rápidamente, cada una de las partes, que seguramente nosotros se lo hagamos llegar al Ministerio en el día de mañana, y si las partes están dispuestos a discutir esos 2 o 3 temas, que serían una primera instancia, seguramente el viernes vaya a haber una nueva reunión ya a nivel de negociadores, para ir poniendo decisión sobre los puntos que se pueden haber planteado. Yo preferiría no hacer ninguna declaración de la planta de Rivera, no la hice adentro, no la vamos a hacer ahora y creo que son de las cosas que va a haber que discutir a partir del viernes si logramos llegar a esa instancia. Sobre la posibilidad de reubicar a los trabajadores de la planta de Rivera en plantas ubicadas en otros puntos del país, el presidente de Conaprole dijo lo siguiente. Esa fue una propuesta que hizo la cooperativa en su momento, ya tenemos la respuesta de alguna parte representativa de los funcionarios de la planta que tienen interés de trasladarse. Hay un funcionario en particular que se va a jubilar, pues ya está en edad jubilatoria, y bueno, después tenemos que ver cómo operamos el resto de la gente. Y siguiendo con el tema, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole adelantó que dentro de los planteos del sindicato para la instalación de un ámbito de trabajo estará como punto prioritario el cierre de la planta número 14 en Rivera. Sin embargo, desde el sindicato aclararon que recibirán los planteos de Conaprole en el próximo jueves y los tratarán en asamblea, donde definirán si hacen acuerdo y participan de la próxima instancia el día viernes. Ahora pasamos a otro tema porque la ANEP buscará llegar al año 2029 con 100.000 niños y niñas atendidos por los centros de tiempo pedagógico extendido en educación inicial y primaria y alcanzar los 122 centros de enseñanza media en esa modalidad. Mediante la revisión y ajuste del modelo actual que comprende a las escuelas de tiempo completo, liceos de tiempo extendido, centros María Espínola y centros educativos asociados, se buscará duplicar la matrícula de esta modalidad que hoy atiende a 50.000 alumnos y alumnas. Revisar todas las propuestas que tenemos en funcionamiento, tanto en primaria como en media básica, porque todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas para corregir, y a su vez hacer un relevamiento de qué había en otros organismos públicos de diferentes niveles de gobierno, deportivos, culturales, que permitieran extender el tiempo pedagógico, y lo que se está presentando hoy son los resultados de ese relevamiento, que lo que van a hacer es permitir pensar propuestas de extensión del tiempo, algunas como las que ya conocemos dentro de las instituciones educativas y otras que van a resolver parte en la institución educativa y parte en la comunidad, es decir, parte en un club deportivo, parte en algún lugar donde se hagan actividades vinculadas a la programación o la computación o a la música o a la expresión corporal o al ajedrez. Lo que está haciendo este trabajo es dando cuenta de qué cantidad de cosas tienen para hacer nuestros gurises en sus comunidades y que nosotros podemos incorporar en propuestas de extensión del tiempo pedagógico si se resuelven 2 cuestiones, porque para extender el tiempo una de las cuestiones que hay que resolver es el almuerzo, y eso es parte de lo que se presentó la semana pasada con 56 nuevos comedores en todo el país para educación media básica, y lo otro que hay que resolver son los cuidados, es decir, que efectivamente esos gurises que están circulando por diferentes tipos de propuestas estén cuidados y tengan claro los horarios de funcionamiento de todas las propuestas, y es parte del trabajo que se está haciendo para duplicar las propuestas con extensión del tiempo educativo.
Y los estudiantes del Liceo número 1, Manuel Rosé, de la ciudad de Las Piedras, ocuparon el local esta mañana reclamando que en el presupuesto nacional no se incluye una partida para ese centro educativo como sí para el Liceo número 6. Sí, denuncian que quedan sin posibilidad de mejorar la infraestructura para dar solución a la sobrepoblación que están viviendo, falta de bachilleratos, falta de mantenimiento y reivindican el reclamo histórico de 6+1 para la educación, que tampoco se alcanzó en este presupuesto. En este momento el Liceo Manuel Rosé cuenta con 4 turnos, cuenta con 20 espacios, los cuales se están usando para dar clases, en cuanto el liceo tiene 14 espacios. O sea, hay una situación de sobrepoblación bastante grande, teniendo en cuenta que el Liceo Manuel Rosé es el único liceo con bachillerato completo en diurno. El otro que tiene bachillerato, que tiene quinto y sexto, es el Liceo 3, pero el tema es que es únicamente en el nocturno y no tiene todas las diversificaciones y orientaciones. Acá no recibimos solo estudiantes de Las Piedras, recibimos estudiantes de La Paz, de 18 de Mayo, de todas las inmediaciones de Las Piedras, vienen para acá, para el Manuel Rosé. O sea, no son solo estudiantes de Las Piedras los que vienen acá. Son estudiantes que sí o sí tienen que venir acá, como Canelón Chico tiene hasta cuarto año y quinto y sexto tienen que hacerlo de acá, pues no tienen en otro lugar. Aparte que los liceos de La Paz también están sobrepoblados y muchos tienen que terminar viniendo acá y así todo hay estudiantes que no están pudiendo estudiar. Desde el 5 de marzo que se realizó una ocupación docente en la que no se llegó a nada básicamente, o sea, de lo que es la estructura del liceo número 6 y el anexo, se abrieron varias cosas, hicimos varias manifestaciones y actividades en las que no se ha llegado a lo que queremos. Queremos respuestas del anexo. ¿Qué está pasando con el anexo? No podemos empezar el año que viene sin un anexo. O sea, los gurises este año ya se tienen que inscribir sabiendo para dónde van a ir. No puede ser que el año que viene se inscriban y terminen a mitad de año yendo al anexo, que no sepan qué es lo que va a pasar. Es el derecho de todos los estudiantes saber en qué edificio, en qué lugar van a estudiar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, abrimos el capítulo internacional con uno de los hechos del día que seguramente va a ser otro elemento desestabilizador en Oriente Medio. Tiene que ver con el ataque que llevó a cabo Israel hoy sobre Doha, la capital de Qatar, país mediador entre el gobierno israelí y Hamás, país donde Estados Unidos no solamente tiene una base militar, sino que tiene soldados. El ataque fue quirúrgico, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y apuntó a un edificio donde hipotéticamente se hallaban líderes de Hamás, algunos de los cuales son parte de los mediadores que en este momento están negociando a instancias de Estados Unidos y con la mediación de Qatar, pero ese ataque no tuvo consecuencias sobre los objetivos, que eran los integrantes de Hamás. Sí, mató a 6 personas. En principio, ha generado una crisis diplomática de proporciones. Qatar se reserva el derecho de responder y ha dicho que este ataque no tiene argumento ninguno porque ocurre sobre un país hipotéticamente amigo y que está participando justamente en una instancia de diálogo. Benjamín Netanyahu defendió el ataque y dijo que Israel había prometido ir a buscar a quienes propiciaron la masacre del 7 de octubre a cualquier parte del mundo. Al inicio de la guerra, Israel dijo que daría con los responsables de ese horror. Hoy Israel y yo hemos cumplido esa promesa, afirmó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien dijo haber autorizado un ataque de precisión quirúrgica contra los líderes del grupo que negocian en la capital catarí la propuesta de alto al fuego presentada por Estados Unidos. El ejército y la Agencia de Seguridad Interior israelí Shin Bet llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás, indicaron las Fuerzas Armadas israelíes, y de acuerdo con la información proporcionada por Hamás, entre los fallecidos está Abu Yahya, hijo de un jefe negociador del grupo, y Mohamed Al-Umaidi, miembro de las Fuerzas de Seguridad de Qatar, país que actúa como mediador entre ambas partes desde octubre del 2023. Medios israelíes informaron que el ataque involucró a 15 aviones de combate que dispararon 10 municiones contra un solo objetivo, mientras que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Mayed Al-Ansari, condenó en los términos más enérgicos posibles el ataque que dijo constituye una flagrante violación del derecho internacional, así como una grave amenaza para los habitantes de Qatar.
En declaraciones posteriores al ataque, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, se refirió a Qatar como un aliado cercano y amigo de Estados Unidos y dijo que el presidente Trump lamenta profundamente el lugar en el que se ha producido este ataque y afirmó que el bombardeo unilateral no favorece los objetivos ni de Israel ni de Estados Unidos, pero que sin embargo eliminar a Hamás, que se ha beneficiado del sufrimiento de los habitantes de Gaza, es un objetivo que vale la pena, agregó Leavitt. Y ahora nos vamos a la situación de Nepal, una situación que ha generado muchísima sorpresa en el día de hoy, no solamente por el levantamiento que se produce en este pequeño país que sobrevive entre la India y China, que es poco conocido, que se conoce más que nada por sus maravillas turísticas, por tener las montañas más altas del mundo, porque está enclavado precisamente en el medio del Himalaya. Van 19 muertos, renunció el primer ministro, algunos gobernadores han sido atacados en sus casas, y por otra parte se prendió fuego el Palacio Presidencial. El primer ministro renunció. ¿Por qué se produjo todo esto? Bueno, lo que detonó esto es bastante anecdótico, pero tiene antecedentes. La prohibición de utilizar redes sociales por parte de los jóvenes fue lo que desató no solamente el levantamiento de la sociedad nepalí, que además tiene otras cuestiones que viene arrastrando desde hace tiempo, cuestionamientos al gobierno por corrupción, por nepotismo, de un país que hasta hace poco tiempo era una monarquía constitucional, hasta que en el año 2006 el rey desapareció de la escena y se transformó en un Estado democrático, pero con sus problemas todavía, como ha quedado demostrado en el día de hoy, donde todavía no podemos terminar de contar las víctimas. Nepal levantó la prohibición a las redes sociales, medida que en los últimos días desencadenó una ola de protestas, pero el retroceso de la decisión no fue suficiente y este martes el primer ministro Khadga Prasad Oli presentó su renuncia luego que al menos 19 personas murieran en las movilizaciones y decenas de edificios fueran destruidos. Al anunciar la prohibición la semana pasada, la administración del primer ministro afirmó que estaba tomando medidas enérgicas contra el uso indebido de las plataformas en las que algunos usuarios con identificaciones falsas difundían odio y rumores, cometían delitos cibernéticos y perturbaban la armonía social. Los organizadores de las movilizaciones las han llamado manifestaciones de la generación Z, en las que principalmente participan miles de jóvenes que se pronuncian contra el gobierno, y aunque el primer ministro revocó la breve prohibición, las protestas se intensificaron y llevaron este martes al anuncio de dimisión del primer ministro. Si bien la medida contra las redes sociales fue el detonante, los manifestantes aseguran que también están frustrados por lo que perciben como un fracaso del gobierno para combatir la corrupción e impulsar las oportunidades económicas del país, revelando un resentimiento generalizado en Nepal, donde la indignación popular hacia el gobierno ha aumentado debido a diversos problemas y la frustración por el nepotismo en la política nacional. Estos disturbios son considerados los peores en décadas en la nación del Himalaya, enclavada entre India y China, y también son protestas mucho más violentas que las del 2006, cuando un levantamiento obligó al ex rey de Nepal a abandonar su régimen autoritario, tras lo cual 2 años después el Parlamento votó a favor de abolir la monarquía. Y nos vamos rápidamente a exteriores, más concretamente al Parlamento. Allí está Martín Duarte. Martín, te vemos y te escuchamos con ese fondo maravilloso del Salón de los Pasos Perdidos. La verdad que sí, un precioso lugar, Jano, para estar conociendo en este caso las voces desde la oposición acerca de lo que fue la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, y también de su equipo. En particular, comenzábamos hoy la edición de Media Noticias con la palabra de la directora del INR, porque justamente la preocupación en torno a las fugas en centros penitenciarios fue el llamador, en este caso, que motivó al senador del Partido Nacional la convocatoria. En particular, lo que refería Heber a la prensa es este número llamativo de 12 fugas desde lo que es la nueva administración y 16 en el acumulado de lo que va del año. También precisó acerca de este mensaje presupuestal que habla de incorporar a nuevos 1.000 funcionarios dentro del sistema carcelario, y de esta manera lo decía. En 2 meses y medio se escaparon 12 reclusos. Y uno, el último, a las 3 de la tarde, del penal de Libertad. Hicieron boquetes, rompieron tejidos, los agarró un
Entonces, la pregunta lógica es decir, ¿qué está pasando? Que en 2 meses y medio se escapan 12 reclusos. Y si se hicieron investigaciones administrativas como para saber si hay alguna sociedad dentro que ha posibilitado que se fugaran tantos en 2 meses y medio. Yo recuerdo que cuando yo fui ministro del Interior, apenas los primeros 2 meses el Frente Amplio me interpeló porque se había escapado uno y lo habíamos agarrado. Y tuve una interpelación de 12 horas en la Cámara de Diputados. Ahora son 12 en 2 meses y medio. El ministro nos contestó sobre casi todos ellos han sido recapturados, salvo el último. De los 16 que van en el año, se han recapturado 15. Hay uno que todavía no se ha capturado, pero es el que extraña más porque es el que se escapó de una cárcel de seguridad, como es el Penal de Libertad, a las 3 de la tarde. ¿Hubo lugar al planteo de los funcionarios penitenciarios de que haya más personal para atender a todos los reclusos? Bueno, eso fue comentado por la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, que en el presupuesto hay 1.000 personas, son 500 policías y 500 operadores penitenciarios, para las nuevas cárceles que están construyendo, que se empezó a construir en la administración anterior, que son 1.500 plazas y que requieren de nuevo personal para poder atender, en donde podemos darle la infraestructura necesaria como para evitar el hacinamiento que tenemos en las cárceles actualmente. Se bajó la población del módulo 11 del CONCAR, que es una vergüenza, y el 10, que es otra vergüenza, que viene heredado de la administración del Frente Amplio anterior, ¿no? Es hace mucho tiempo que viene esa situación. Lo que pasa es que hicimos la licitación, se empezó a construir y está finalizando este año, a fin de este año o principios del año que viene, de modo tal de poder tener ese personal para poder alojar a quienes tenemos que sacar del módulo 10 y 11 del CONCAR, ¿no? Por su parte, el senador Andrés Ojeda del Partido Colorado aprovechó también la convocatoria del ministro Negro para hacerle un par de consultas vinculado a lo que fue el trágico suceso en el departamento de Soriano, en particular de violencia vicaria, y consultarle por qué no se aplicó una alerta, la alerta Amber, a propósito de la situación de los niños. Y de esta forma daba la explicación a propósito de este hecho. El ministro señaló que no aplicaba en este caso por conocerse, en definitiva, quién había hecho la captura de los niños. Esta fue la consulta que hizo el senador Ojeda. Ante la cercanía con la ocurrencia de hechos quizá de los más conmocionantes que hemos tenido que vivir en muchísimo tiempo, este caso de estos niños que ha paralizado el país y con razón de así ocurrir, le hicimos algunas preguntas vinculadas sobre todo a la aplicación del alerta Amber, del protocolo Amber, y el ministro nos comunicó que efectivamente estaba firmando ahora el decreto reglamentario, el decreto para empezar a implementarlo, pero hizo la salvedad de que el alerta Amber no hubiese aplicado para este caso porque solamente aplica para casos, según él entiende, de ausencia de niños. En este caso se sabía la razón de la ausencia y justamente era un delito flagrante, en este caso de haberlos secuestrado a los niños, por lo cual no hubiera sido un caso en atención a lo que el Ministerio entiende de aplicación del alerta Amber, lo cual es al menos discutible o deberíamos rever entonces cuál es el objeto del alerta Amber. Por último, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado decidió por unanimidad archivar el pedido, en este caso de denuncia, y aplicar el artículo 115. Recordarán el episodio en la interpelación del ministro Frati entre Da Silva y el senador en este caso del Frente Amplio, Viera, a partir del intercambio de insultos. Las dos bancadas habían mencionado la posibilidad de aplicar ese artículo 115 que requeriría
en el caso de aplicarse una sanción para los legisladores. En este caso decidió archivarse esa posibilidad y por lo tanto también el propio senador confirmaba que la coordinación de bancadas que había quedado suspendida a raíz de ese intercambio entre los partidos se volvería a reinstalar y de esta manera lo comunicaba. Hoy la Comisión del Senado de Constitución resolvió por unanimidad archivar los 2 pedidos de sanción que se hicieron en el marco de la Cámara de Senadores, al senador Sebastián da Silva y al senador Nicolás Viera. La bancada del Frente Amplio pidió archivar su pedido de sanción del 115 para Sebastián da Silva y en virtud de ese pedido, la bancada de la coalición, el Senado, resolvió también pedir el archivo de su pedido. Eso, la comisión recomienda al Pleno del Senado votar el archivo, que se va a votar mañana en la mañana, y el tema se termina. Yo lamento que hayamos llegado hasta acá. A partir de este episodio, creo que hay ambiente entre los partidos de la oposición, en este caso de la coalición, para volver a conformar la coordinación del Senado que habíamos abandonado. Así que esta decisión del Frente de retirar su pedido de sanción allá en el camino para poder volver a coordinar, sobre todo de cara al tiempo presupuestal, ¿no? La verdad que si en un momento era malo no tener coordinación, era en y a mí por lo pronto, y creo que hablo por todos, me alegra profundamente lograr caminos de entendimiento que nos permitan volver, pero en ese sentido la decisión del Frente fue determinante. Bien, volvemos entonces, damos las gracias a Martín y equipo desde allí, desde el Parlamento, reflejando parte de la intensa actividad del día de hoy. Seguimos hablando del Ministerio del Interior, porque el ministro Carlos Negro destacó que se profundizó el patrullaje en distintos barrios de la capital para prevenir delitos como el robo piraña, de los que hubo varios casos en Carrasco en los últimos días. En otro orden, Negro dijo que el ministerio recibió una asignación presupuestal que está acorde con la situación económica del país y que obliga a ser responsables y a aprovechar cada peso conseguido. Fue detenida una persona, que se realizaron allanamientos y se incautaron objetos provenientes del delito y no tengo por ahora más información. Bien, están trabajando, ¿se va a reforzar la seguridad, por ejemplo, en el barrio de Carrasco, donde los últimos días y meses se han dado varios asaltos desde bancos, farmacias, y ahora una joyería? Nosotros estamos focalizando los operativos de control en la vía pública, en las calles, en todos los barrios, lo que incluye también el barrio de Carrasco, por supuesto, con las modalidades delictivas que caracterizan a cada zona de Montevideo. Por eso estamos hablando de una focalización de los operativos de acuerdo a la zona que tratamos de abordar. Ministro, se habla con la justicia acerca de que hoy de mañana decía Alejandro Sánchez, hay tobilleras, pero no depende del ministerio, depende de la justicia que pida colocarlas. ¿Va a haber una conversación para que eso pueda ser mucho más rápido? Como ustedes vieron, nosotros estamos constantemente en coordinación con la justicia. Recién estuvimos hablando y mirando los avances tecnológicos con la fiscal de corte, pero también estamos en mesas formales de intercambio permanente con la justicia, tanto sea fiscalía como poder judicial, para agilizar estos mecanismos de respuesta con los medios tecnológicos con que cuenta el ministerio. Llega tarde a veces, ¿no? Bueno, tratamos de que no. ¿Queda conforme con lo establecido en el presupuesto para seguridad? Tenemos dentro del escenario que nos toca, tenemos un presupuesto absolutamente responsable que nos obliga también a nosotros a ser muy responsables en el gasto de cada peso que nos es asignado. ¿El tema cárcel es prioridad? El tema cárcel es una de las prioridades, por supuesto. Hay importante asignación de recursos para las cárceles, lo cual también vamos a tener que aprovechar hasta el último peso para ello. ¿Era mayor presupuesto, ministro? No hay ministerio que no aspire a contar con la mayor cantidad de dinero posible. Estamos hablando de dineros públicos, por lo tanto hay que ser también responsable y hay que comprender las necesidades y el estado actual de la economía. Bien, pasamos a temas que tienen que ver con Montevideo, porque el intendente capitalino Mario Vergara dijo que hubo un aumento sensible en la cantidad de contenedores vaciados por día, según datos preliminares. En este sentido, agregó que se empieza a percibir una mejora en la limpieza de la ciudad. Todo el equipo vinculado al desarrollo ambiental y la limpieza y la gestión de residuos en el departamento está recorriendo todos los barrios, está recorriendo
y charlando con los vecinos y vecinas, y ya se están empezando a percibir, ¿verdad? Una labor que rápidamente va a ser de clara mejora en materia de la limpieza. Tenemos unos datos preliminares acerca de la cantidad de contenedores levantados en estos últimos 2 meses, implican un aumento sensible con respecto a los años anteriores, y bueno, ese es el puntapié inicial, ¿verdad? A venir hacia el contenedor que está en la vía pública y vaciarlo, ¿verdad? Se han superado los 4.000 promedio diario en los últimos 2 meses, que es una cifra, reitero, sensiblemente superior a las cifras históricas. El intendente de Montevideo también adelantó que en los próximos días anunciará un paquete de medidas vinculadas al transporte y el tránsito. Recordó que se está trabajando en un proyecto de movilidad metropolitana junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Canelones. Pasamos a temas sindicales porque los trabajadores de la salud privada nucleados en la FUS realizaron este martes un paro parcial con movilización frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en reclamo de mejoras en la negociación salarial. Sí, en particular reclaman la restitución y actualización de una partida salarial por capacitación que había sido conquistada por el gremio y que se quitó en el año 2015. Garantizar la partida por capacitación, una conquista histórica de nuestra federación del año 2015. No solamente la tenemos que recuperar, sino además adecuarla al momento de hoy, que se ajuste esa partida. Estamos hablando de asegurarnos el 2% de incremento salarial real, por lo menos con un correctivo a finalización del convenio de 2 años. Y estamos hablando de mejorar las condiciones laborales necesarias. Se han establecido comisiones a lo largo de convenio tras convenio, pero nunca hemos podido avanzar en cuestiones de mejorar los descansos, de reconocimiento de nuevas áreas, de licenciaturas. Todo redunda en mejorar la calidad de nuestros trabajadores, en mejorar la salud de todos, y por ende redunda en una mejor atención a todos nuestros usuarios. La FUS reconoce cierta tendencia favorable de este gobierno hacia los trabajadores, pero... Sí, a ver, este es un gobierno que nosotros lo hemos catalogado como tendencialmente favorable a los intereses de los trabajadores. No es un gobierno que presta oído, pero evidentemente hay que ir empujándolo. Lógico, en comparación con los 2 convenios anteriores, nosotros no teníamos una base de incremento de salario real en los 2 convenios anteriores. En este tenemos el 2%, además de la inflación. Pero queremos asegurarnos que ese crecimiento de salario real no dependa de la variación de la inflación. Bien, seguimos con temas de salud, pero en este caso de la salud pública, porque el SAME 105, Servicio de Emergencias Móviles de ACE, realizó un paro desde la noche del lunes y hasta las 18 horas del día de hoy. La medida se tomó en repudio a un hecho de violencia hacia una trabajadora por parte de una usuaria mientras le brindaba asistencia. Sí, lamentablemente hechos que se repiten muy habitualmente, tanto en la salud pública como en la salud privada, y lo vienen denunciando los trabajadores desde hace mucho tiempo. Seguimos con temas vinculados a la salud, porque la Federación Uruguaya de la Salud denunció que en varias mutualistas existen salarios médicos que superan los 680.000 pesos mensuales, mientras se condiciona el ajuste salarial para el resto de los trabajadores de la salud privada. En este sentido, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, admitió que algunos salarios se consideran desmedidos y explicó que se está trabajando para subsanar las inequidades en el sistema de salud. Según se puede ver publicado en la web del Ministerio de Salud Pública, unos 515 médicos que se desempeñan en mutualistas perciben sueldos de entre 680.000 pesos y 1 millón de pesos. Según explicaron las autoridades sanitarias, los salarios componen más del 60% del gasto del Fondo Nacional de Salud. Estamos estudiando cuáles son las inequidades o hacia dónde debemos ir en la reformulación del trabajo médico, que no tiene que ver con los topes, tiene que ver con las desigualdades que hoy hay entre los diferentes trabajadores de la salud, cómo se concentra en unos pocos quizás
unos ingresos salariales importantes, y ese análisis que se tomó conocimiento fue solamente de trabajadores de las instituciones de asistencia médica colectiva. Ahora, desde el área que dirige la economista Pradere, estamos haciendo también cuánto sería esa dispersión salarial entre los seguros privados y la red de efectores públicos de salud, que involucra ACE, Banco de Seguros, Banco de Previsión Social, Sanidad Militar y Policial, y otros prestadores parciales, para realmente tener un estado de situación y trabajarlo desde el punto de vista de diferentes ámbitos que permita tener mejores remuneraciones salariales de una forma más con más equidad, que no tiene que ver con la formación. Nosotros no es que estemos diciendo que especialidades, determinadas formaciones no tengan que tener la remuneración adecuada. Al contrario, estamos viendo cómo, por ejemplo, dentro de ACE, tenemos inequidades salariales o inequidades, pero hay algunas cosas que son realmente desmedidas para lo que deberían ser un ingreso salarial en nuestro país. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Bien, volvemos a exteriores porque en la torre ejecutiva está hablando Soledad González de la red de organizaciones de feministas autoconvocadas. Escuchamos a Mariana Abreu y lo que está diciendo Soledad en este momento. Se requieren medidas materiales, ¿no? O sea, recursos como puede ser el acceso a la vivienda o al trabajo. Tener facilidad de cambio de escuelas a niños si tenés que mudarte de departamento, mudarte de barrios dentro de la capital. O sea, hay muchísima cantidad de herramientas que se pueden hacer, campañas de comunicación permanentes. O sea, queremos que sea una revisión integral realmente pero nuestra propuesta no es un diagnóstico, ni es una consultoría. Queremos que hayan personas revisando proactivamente, o sea, pensando cómo se soluciona el problema al que se enfrenta. Esta para nosotras es la clave. Y también nuestra propuesta es que la mesa sea temporal, no es una cosa... Porque varias veces me preguntaron si había una comisión, que siempre van a las comisiones. Bueno, nuestra idea no es que sea una comisión, sino una mesa de trabajo. O sea, poder dar indicaciones políticas para que se puedan hacer algunos avances en el plano de la política pública de respuesta. ¿Qué respondieron las autoridades? Fueron muy receptivas y como era la primera vez que tomaban contacto con nuestra propuesta, quedaron en estudiar lo que es lo que corresponde. También las compañeras de la red que tampoco tenían conocimiento de lo que venimos a proponer. ¿Y acerca del presupuesto, qué dijeron las autoridades? ¿Es posible incrementar para abordar el tema de la violencia de género? No fue una conversación en el detalle, sí planteamos la necesidad de incrementar y sobre todo ahora que se está discutiendo, pero bueno, en realidad no fue una reunión para los detalles, sino para fijar posición sobre qué función cumpliría esta mesa, qué alcance tendría y qué posibilidades tiene para adelante. Básicamente trató de eso. ¿Se fijó una nueva reunión, por ejemplo? Todavía no tiene fecha, quedó el secretario de Presidencia en convocarla. Se habló algo de la derogación, si bien va por otro carril, ¿verdad?, pero de la ley de tenencia compartida. Sí, también se planteó, lo plantearon las compañeras de la red particularmente, pero es parte de una batería de medidas. Ninguna medida va a solucionar todos los problemas de violencia que sufren las infancias y las mujeres. Ninguna por sí solo va a solucionar el problema, o achicarlo por lo menos, ¿no? Solución no sé si tiene, pero sí disminuir por lo menos los dramáticos consecuencias que tiene, no solo en los casos más graves donde se termina con la vida, sino también en mujeres y infancias que viven en permanente sufrimiento cotidiano, ¿no? Y que no hay acciones para poderlas captar en algunos casos, o a veces cuando se acercan a algún dispositivo, sea cual sea, son expulsadas o en realidad no las invita a seguir adelante por un camino de sanación. González, estamos en vivo para Telenoche. En este momento le voy a pedir tal vez que repita un poquito, ya que hace un buen rato estamos en la nota. Usted hoy decía que lo que buscan en esta mesa es acciones políticas. Sí, nosotras lo que queremos no es discutir ninguna gran teoría. Queremos que se tomen medidas concretas para mejorar el resultado. El resultado es en función de quien lo necesita.
Y ahí la compartimentación, por ejemplo, de las respuestas es un problema, ¿no? O sea, que vos tenés que pasar por varios mostradores. O sea, hay innumerables cantidades de problemas a la hora de quienes necesitan respuestas y protección del Estado, esta sea eficiente y oportuna, que es lo que venimos a plantear. Queremos, y nosotros vinimos con una absoluta voluntad de trabajo, en el sentido de no es para buscar culpables, no es para reclamar que fulano hace mal o hace, sino decir, podemos empezar a revisar esto, contando con la buena voluntad de todas las partes, poniendo todo lo que se tiene y tratando de exprimir todos los recursos lo más que se pueda para llegar a la mayor cantidad de personas que se puedan, que requieran atención. Bien, hoy es martes, día en el que recibimos con mucho gusto al economista Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Bien. Y como no podía ser de otra manera, vamos a analizar la situación económica de Argentina, que por supuesto tiene consecuencias sociales, también políticas. Bueno, todo lo que ha sucedido a partir de este lunes, ya venía compleja la situación. El lunes, luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con este porcentaje de un 15, casi un 15, en realidad un 13 y pico % más del peronismo frente a los libertarios, que el grupo que encabeza el presidente Javier Milei, ha intensificado la tendencia a mayor riesgo para el país, podríamos decir. Exacto, vos lo que tenés es, en estos días, lo que estamos viendo es el impacto financiero de un resultado sorpresivo, dada la diferencia. No necesariamente el resultado, pero sí la diferencia. Lo sorpresivo fue la diferencia. Claro, porque el resultado podía estar un poco descontado. Cuando los economistas dicen descontado, lo que están diciendo es que los precios que se van a corregir ya tienen un componente de corrección. Claro. El tema es cuando algo pasa que sorprende y ahí la corrección es de una. Claro. Y en este caso lo que sorprendió fue la diferencia, que fue lo que hizo hacer subir el dólar, subir el riesgo país y lo que está generando todas esas consecuencias justamente del impacto financiero asociado a esa diferencia mucho más abultada de lo que se esperaba. Bien. Entonces, si querés, como para tener un poco de contexto, podemos empezar por lo que es quizás el mayor logro con el que Milei vendió su primer tramo de gestión, que tiene que ver con la caída de la inflación. Sí. Acá estamos viendo la trayectoria de la inflación anual de Argentina. Si te fijás, llegaron a un pico de cercano a los 300%, ¿no? Acá en Uruguay nosotros tenemos 4,5, 5, ¿no? Como para tener una dimensión de lo que es este fenómeno de alta inflación, era un 12% mensual. ¿Sí? Y ahora está en un 36% anual. Es siempre más fácil bajar de 3 dígitos a 2 dígitos que de 2 dígitos a 1. O sea, que esa batalla no está ganada. Pero este era como el logro que de alguna manera exaltaban los libertarios, en particular en las redes, es cómo van a votar como votaron a un gobierno que lo que hizo fue justamente disminuir la inflación. Pero, por supuesto, lograr esto tiene un costo altísimo en términos de actividad económica y, por tanto, en términos de lo que son los indicadores socioeconómicos. En particular, si vamos a la siguiente placa, vamos a ver un poco el impacto que está teniendo justamente el ajuste fiscal que se generó, producto también del apriete monetario, es decir, de que no haya dinero, no haya liquidez. Claro. Eso es un ajuste monetario y es un ajuste fiscal. Y eso, por supuesto, es recesivo. Te permite reducir la inflación, pero a un costo alto en términos de actividad económica. Y lo que estamos viendo es que de lo que va del año, la economía está estable o en retroceso. Este es un indicador que es mensual, por lo tanto es mejor que el PIB en el sentido de su frecuencia. Claro. Y lo que conocemos ahora es el dato del primer semestre y vemos que el nivel de actividad está por debajo de lo que tenía cuando empezó el año. La dinámica del 2024 fue particular. El primer semestre fue de una fuerte caída asociada justamente al ajuste fiscal y el apretón monetario, y la segunda mitad fue un rebote estadístico. Pero después de que se dio ese rebote no estamos viendo nada más que eso. Cuando se estabiliza, digamos, exacto, se ve. Lo que estamos viendo es que no hay un avance en materia de actividad y de hecho hay un retroceso que lo podemos ver a nivel de lo que sería un indicador adelantado del Producto Interno Bruto, que es lo que tenemos graficado, o a través de distintos indicadores sectoriales. Ayer conocimos el dato de industria y de construcción para el mes de julio y ya están dando caídas mensuales importantes que seguramente se profundicen ahora en agosto, producto del aumento de la tasa de interés.
que es justamente la estrategia para evitar que el dólar se vaya. Ahí está. ¿Sí? Y eso tiene un costo natural. Que es para controlar la inflación, a su vez. Exacto, pero el costo es justamente recesivo, altísimo, porque claro. para el consumo, para la inversión, tener una tasa del 70, del 80% es realmente... Es imposible. Exacto. Entonces la contracara es justamente... Una gran preocupación entre los industriales y una gran preocupación por lo que impacta en la construcción, porque sabemos que la industria de la construcción mueve muchísimo. Son dos sectores un indicador fundamentales, importante, totalmente, claro. por eso lo estamos resaltando, son dos indicadores fundamentales que están comenzando a dar cuenta justamente de los efectos asociados al ajuste ¿sí? que estaba detrás de la estabilización de la inflación. Y si vamos una plaquita más, acá tenemos lo que podemos afirmar es la economía estúpida, esa famosa frase de la importancia del bolsillo en términos electorales. Si te fijas, acá lo que estamos viendo es la evolución de los gastos fijos de los hogares y del ingreso disponible de los hogares. Claro, increíble. ¿Sí? Fíjate cómo se divorcian a partir de enero del 2024. Sí, sí. Uno sube más de un 50% y el otro está todavía por debajo del nivel que tenía en el 100, que es lo que marcamos acá en la línea. Básicamente hay un salto muy importante de lo que son los costos que no es acompañado por lo que son los ingresos. Ese salto es tan abrupto que queda muy ilustrativo en este gráfico. ¿Sí? Eso es parte justamente de lo que no están viendo los que piensan que la están viendo. Viste que siempre dicen no la ven, no la ven. Bueno, la gente... la inflación no es lo único que se pueda atender, digamos, más si se pone todo ahí y se desatiende lo demás. En un contexto recesivo, con esta diferencia importante o este divorcio entre lo que son los gastos de los hogares y lo que es el ingreso de los hogares, la gente no llega a fin de mes. Y acá estamos hablando solo del plano estrictamente económico, no estamos hablando del lenguaje beligerante, de la estrategia, de la corrupción, de todas las demás dimensiones que gravitan en torno a la situación. De la quita de partidas sociales, de los sectores vulnerables que han sido dejados de lado, que eso también tiene que ver con el objetivo económico, pero que tiene unas consecuencias graves. Totalmente. Sí, acá estamos haciendo un encare más desde el punto de vista de indicadores económicos, asumiendo que todo lo demás es parte de lo que estamos discutiendo hace semanas. Bien. ¿Sí? Entonces, vamos a una plaquita más, si querés, y acá empezamos a ver los impactos, ¿no? Ahí está, sí, acá, rápido que nos están apurando. Acá tenemos el tipo de cambio oficial. Sí. Básicamente acá se ve bien cuando arranca el nuevo esquema monetario, que es el de las bandas, porque fíjate que acá era como esa depreciación arbitrada, es decir, gradualcita hasta que justamente sacás el cepo y te quedás estas dos bandas. Lo naranja son las dos bandas, es el techo y el piso de la banda que se definió. Dentro de esa banda, el tipo de cambio flota, que es lo que siempre decía Milei y su equipo económico, en particular Caputo. Sí. Y lo que estamos viendo es justamente un nuevo escalada del tipo de cambio que quizás no fue tan virulenta como se pensaba el domingo de noche, pero no obstante ya te deja en una situación muy incómoda por el impacto que puede tener sobre la inflación. Claro. Y desde el punto de vista de Uruguay, mucho más porque esto significa que Argentina se va a volver a abaratar. Claro. ¿Sí? Claro. Y si vamos una más para acelerar, acá tenemos otro de los impactos u otra de las manifestaciones de los impactos que tiene que ver con el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Eso. Es el sobreprecio que pagan los países por endeudarse. ¿Sobreprecio con relación a quién? A Estados Unidos. Claro. Los países pagan la tasa libre de riesgo que es la de Estados Unidos y después un spread, una diferencia, una prima que justamente da cuenta del riesgo asociado que el país honre sus compromisos. En Uruguay esto es de 100. Claro. En Argentina hoy está en su techo de los últimos año y medio, que es 1000 y pico, pero no podemos olvidarnos que estaba en 4000, en 7000, ¿sí? Claro. Pero dentro de esta nueva administración estamos teniendo justamente el aumento más pronunciado y el pico de lo que es el riesgo país, con la incertidumbre de que esto se pueda profundizar ante la ausencia de cambios radicales en la gestión. Y en solo 3 días, porque el viernes estaba a 830 y pico. Exacto, estas son las variables que te reaccionan al toque. El tipo de cambio, el riesgo país son variables que automáticamente se corrigen. Bien. Entonces, lo que estamos viendo es que de alguna manera el mercado está castigando, ¿sí?, la posibilidad de que no se encauce esta situación y que Milei siga en la que sigue, que es lo que parece que va a suceder por la última noticia de las últimas horas. Y más allá que el Fondo Monetario ya ha dicho hoy, hace una hora, que acompaña el plan del gobierno y que está en favor de esta estabilización. No tiene más remedio, digamos. Exacto, es una declaración protocolar justamente de alguien que está, entre comillas, digamos coloquialmente, adentro, porque todo lo que le debe a Argentina al Fondo Monetario no tiene antecedentes. Se empezó con Macri, pero ahora se continuó. Entonces, esto solamente podría empeorar por lo que son las noticias de las últimas horas. Nos quedamos sin tiempo. Nombrabas algo de lo que puede afectar a Uruguay, como el hecho de que vuelva a ser conveniente en cuanto a precios Argentina y todo lo que significa eso para el comercio uruguayo, pero te invito, Germán, a repasar en algunas semanas cómo viene la situación. Y esto va a dar noticia durante varias semanas porque tenemos de vuelta otra instancia
electoral. Sí, exacto, en octubre. Y antes de eso seguramente ya pasen cosas. Es Argentina. Es Argentina. Gracias, Germán. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y nos vemos después de la pausa. Ya volvemos. Bien, retomamos el capítulo internacional para referirnos a lo que está ocurriendo en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, porque hoy el gobierno venezolano denunció un posible ataque de falsa bandera, es decir, acusó a la ultraderecha venezolana de hacer circular a través de las redes sociales versiones que indicarían que un helicóptero estadounidense se acercaba a algunas islas venezolanas. Esto interpreta el gobierno venezolano y lo hizo saber a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino, forma parte de una estratagema de Estados Unidos para crear una situación, incluso atacando a su propio helicóptero para acusar a Venezuela de ser parte de esos ataques. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela denunció este martes una perversa campaña de difusión en redes sociales sobre la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense cerca de islas de su país, que advirtió busca justificar una agresión militar de Estados Unidos que mantiene un despliegue en aguas caribeñas próximas al país. Según un comunicado compartido por el titular de Defensa Vladimir Padrino, se ha difundido información en redes sociales que indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta, afirmó, la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de Estados Unidos pudieran infligir daños a la aeronave para provocar y fabricar un incidente o falso positivo. Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación, tal como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en otros episodios históricos, expresó Padrino, quien acusa a los sectores de la ultraderecha de promover esta campaña. A juicio de la institución militar, se trata de operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de guerra de Estados Unidos, destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas, en este caso, bajo la fatua excusa de la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela. Este lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció un intento de promover un relato sucio contra autoridades venezolanas y de llevar al pueblo estadounidense a una guerra en Sudamérica para, aseguró, propiciar un cambio de régimen y robarle el petróleo, el gas y el oro a su país. Bueno, nos estamos yendo, Alejandro Gabard, y nada, repasamos los datos del tiempo como todos los días. Parece que va a estar bastante lindo, a pesar de algunas nubosidades. Para mañana se está pronosticando cielo claro y algo nuboso con neblinas durante la mañana, mientras que en la tarde-noche se pronostica pasaje de nubosidad con alguna precipitación aislada. La máxima para mañana será de 23 grados. Va a subir un poquito la temperatura en relación a hoy, pero la mínima va a ser de 7. Algo baja el jueves, que en la mañana habrá disminución de la nubosidad y en la tarde estará claro y algo nuboso con neblinas. El jueves la temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 10. Nos vamos, llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. Sí, tenemos el resumen de MD Noticias en síntesis. Señor. Y mañana el reencuentro con todas las ediciones informativas que serán a las 8, a las 13 y a las 18:30. Hasta entonces. Que pasen bien.